a todos, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo estar nuevamente congregados en este lugar. Les invito a que por favor abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Y hoy vamos a estar viendo los versículos 29 al 34. 1 Corintios capítulo 15, versos 29 al 34. Abran su Biblia, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versos 29 al 34. El mensaje de hoy tiene que ver con vivir en una perspectiva eterna, vivir en una perspectiva eterna. Dice así la palabra de Dios, comenzando en el verso 29. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. Nuestro Dios, agradecemos la bendición de poder adorarte en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque ella es clara, en ella tú te has revelado y en ella nos revelas la verdad, Señor. Venimos a ti, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes, Señor, saciar la sed, el hambre que hay en nuestras almas. Solo tú puedes, Señor, traer consuelo en el dolor, paz en la aflicción, salud en la enfermedad, esperanza en el medio del sufrimiento y la desesperación. Padre, gracias por tu palabra y pedimos que en esta mañana tu Espíritu sea el Maestro que nos guíe a toda verdad. Nos ilumine, Señor, y nos permitas entender el significado que ella tiene. Pero sobre todas las cosas, Señor, háblanos a través de ella y transfórmanos a la imagen de tu Hijo. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias a todos. Pueden tomar sus asientos. ¿Por qué es importante que todos nosotros entendamos el Evangelio? ¿Por qué es importante que usted y yo fundemos nuestras vidas espirituales sobre Jesucristo, la roca eterna? ¿Por qué es importante que estemos seguros de que estamos en la fe y que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador? Déjame decirte, porque esa es la única manera en que usted y yo realmente tendremos una perspectiva eterna. Una perspectiva eterna. Y cuando lleguen las pruebas, y cuando lleguen las dificultades, y cuando llegue la enfermedad, lo único que nos va a sostener es la certeza, la seguridad de que nuestras vidas están cimentadas en Cristo. Porque esa es la única esperanza que tiene el hombre en esta tierra. Si su vida no está en Cristo, Jesús lo dijo, entonces su vida está sobre la arena. Y el día que llegue la prueba, el juicio, la enfermedad, su casa se desmoronará. ¿Sabe? Es importante que todo creyente tenga una perspectiva eterna. Todo creyente debe tener una perspectiva eterna para que esté listo para el día de la prueba. Después de perder a sus 10 hijos, después de perder todos sus bienes materiales, perder sus hijos y todos sus bienes materiales, de pasar de ser un hombre muy rico a ser un pobre vagabundo, después de perder su salud física, y que lejos de recibir el apoyo de su esposa, en medio del dolor y la aflicción, ésta lo tratara como basura y le dijera, aún conservas tu integridad, maldice a tu Dios y muérete.
Buen consejo de una esposa, ¿cierto? Con una esposa como esa, mejor me quedo soltero. Después de que sus enemigos, o mejor dicho, ellos decían que eran amigos, ellos fueron a consolarlos. Pero apenas empezaron a hablar, estos amigos empezaron a condenarlo, a acusarlo falsamente de haber pecado y a juzgar su carácter. Cuando ya Job, que es de quien estoy hablando, parecía no tener esperanza en esta tierra, en medio de ese dolor, imagínense, después de haber perdido su familia, sus bienes, aún su salud física, en medio de todo eso, cuando ya no tenía ninguna esperanza terrenal, en medio del dolor y la tristeza, Job dijo, Job 19, 26 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otros. Desfallece mi corazón dentro de mí. Job tenía una perspectiva eterna. Job tenía la certeza de que aun cuando él pudiera llegar a experimentar la muerte, que era lo único que le faltaba, en medio de la tristeza, del dolor y la enfermedad, él tenía el aliento, el consuelo y la seguridad de que Dios lo resucitaría y que Dios lo vindicaría. Por eso él dice, mi Redentor, fíjense, yo sé que mi Redentor vive. Vive. O sea, en medio del dolor, Job tenía una confianza absoluta en Dios. Él tenía una perspectiva eterna. Él sabía que esta vida física no es el final de la existencia y que hay promesa para todos aquellos que estamos en Cristo. Como Job, usted y yo también necesitamos tener una perspectiva eterna. Para que cuando llegue el día de la aflicción, del dolor, de la prueba, usted y yo podamos tener la misma perspectiva, la misma esperanza, el mismo consuelo que tenía Job. La Biblia nos dice que nuestras mentes deben estar puestas en las cosas de arriba, que son eternas, y no en las cosas de la tierra, que son temporales, ¿verdad? Dice Colosenses 3:2. Debemos estar enfocados en el reino de Dios, en su justicia, porque como a Job, la certeza de nuestra futura resurrección será lo que nos aliente y nos fortalezca en medio de la prueba y la adversidad que enfrentemos. Ahora, en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, el apóstol Pablo da tres motivaciones que produce la doctrina de la resurrección. Tres motivaciones que produce la doctrina de la resurrección. ¿Cuáles son esas motivaciones? Pablo nos enseña que la resurrección nos motiva a la salvación en el verso 29, al servicio en los versos 30 al 32 y a la santificación en los versos 33 al 34. Bien, vamos a ver en primer lugar que la resurrección nos motiva a la salvación. Verso 29. Pablo comienza diciendo, de no ser así, ¿lo veis? De no ser así, en el verso 29. ¿Sabe? La conjunción adverbial que Pablo utiliza aquí podría traducirse de lo contrario o si no es cierto. Bien, y recuerden, Pablo viene hablando en los versos anteriores de la seguridad de la salvación, de que Cristo ha resucitado y que Él prometió que todo aquel que lo recibe por la fe, Él vendrá a buscarlo y nos llevará con Él y estaremos con Él para siempre. O sea, esa es la esperanza de los cristianos. Bien, por tanto, esa es una verdad en la cual usted y yo debemos tener puestos nuestros ojos y nuestra fe. Pero Pablo aquí nuevamente comienza a cuestionar el hecho de que si no hubiera resurrección, ¿verdad? La falsa premisa de si no hubiera resurrección.
Si no hubiera resurrección de los muertos, dice Pablo, fíjense, y ella hace una pregunta a continuación. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Ahora, antes de examinar estos versos, les quiero recordar algunos principios de hermenéutica. O sea, la hermenéutica es el arte de interpretar la Escritura. ¿Bien? El arte de interpretar la Escritura y hacerlo correctamente, porque hay mucha gente que piensa que la Escritura significa lo que ellos creen. Esto para mí significa. No es lo que signifique para usted, es lo que el texto bíblico está diciendo. Si usted lo interpreta diferente, es su problema. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que hay normas de interpretación, hay reglas de interpretación. Bien, el primer principio que quiero que usted recuerde es el de sola escritura. Sola escritura. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Significa que la Biblia es nuestra única norma de fe. Nuestra única norma de fe. No la tradición de la iglesia, no lo que dice un concilio, no lo que dice un líder espiritual, sea pastor o tenga cualquier otro título que quiera ponerse. Todas las tradiciones de la iglesia deben examinarse a la luz de la Escritura. Toda enseñanza, toda práctica de la iglesia debe ser respaldada por la exégesis bíblica. ¿Escuchó eso, verdad? Eso es importante que lo recuerde. El segundo principio que quiero que usted recuerde es el principio de la analogía de la fe. Analogía de la fe. Y usted dirá, ¿qué significa eso? Bueno, es muy sencillo, se lo voy a explicar. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Ningún pasaje de la Escritura contradice a otro pasaje de la Escritura. O sea, Pablo no puede decir nada que Pedro no esté de acuerdo. Toda la Escritura es una sola revelación de parte de Dios y por tanto nunca hay contradicción entre dos pasajes de la Escritura. ¿Entendió eso? Si usted encuentra una aparente contradicción, examine su interpretación, porque es su interpretación la que está mal y no la Escritura, porque la Biblia es la palabra de Dios. Bien, ahora debemos examinar los textos más oscuros, o sea, los más complicados, los más difíciles, siempre deben ser examinados a la luz de los textos que son más claros, más diáfanos, más fácil de entender. Bien, ¿entendió esos principios? Son importantes que usted los entienda. ¿Por qué? Porque usted va a ver el primer verso que estamos examinando el día de hoy. Es un verso oscuro, difícil de interpretar para nosotros hoy, porque no estamos en el contexto en que Pablo lo escribió. Bien, no estamos en aquel contexto. Por eso no podemos tener certeza exacta de lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Y la pregunta aquí sería, ¿qué significa ser bautizado por los muertos? ¿Qué significa ser bautizado por los muertos? Fíjense, estamos ante un verso que ha sido causa de mucha controversia dentro de la iglesia, dentro de la cristiandad. Este verso ha sido causa de mucha controversia. Se han dado más de 200 diferentes explicaciones o interpretaciones de este versículo. Bien, aproximadamente 200. Eso significa que no hay un acuerdo. Bien. Ahora, ¿por qué dije las reglas de interpretación primero? ¿Por qué le di las reglas de interpretación primero? Déjeme explicarle por qué ahora. Algunos han intentado utilizar este verso, cuando Pablo pregunta por qué se bautizan por los muertos, para enseñar la falsa doctrina del bautismo vicario por los muertos. El bautismo vicario por los muertos. Usted dirá, ¿qué significa eso, cierto? Bueno, déjeme decirle, es una práctica herética, o sea, es una herejía que surgió en los primeros siglos de la iglesia. La practicaron los gnósticos, la practicó Marción y sus seguidores, ¿bien? Y también la practicaron o la practican hoy los mormones. Los mormones, algunos llaman la iglesia mormona, pero en realidad no es una iglesia, es una secta.
¿Ok? Yo quiero que usted entienda eso. Es una secta. Lo que enseña, toda su enseñanza es falsa. ¿Bien? Falsa. Le voy a explicar. Los mormones enseñan que los espíritus de los muertos están suspendidos en algún lugar y que no entrarán al cielo hasta que otro mormón se bautice en su nombre, se bautice por ellos. ¿Ok? Y que luego de que ese mormón es bautizado, el que está vivo, va a sacar al que está muerto de donde quiera que sea que esté. ¿Bien? Entonces, es una enseñanza falsa, ¿verdad? ¿Sabe? Es el mismo error. Es el mismo error del paido bautismo. Y si usted dice, ¿qué es el paido bautismo? Es el bautizo de infantes, de niños pequeños, de niños recién nacidos. ¿Verdad? El bautismo infantil. Es el mismo error. La idea de que el niño que es bautizado, sin ser capaz de entender y de creer el evangelio, porque un niño que está recién nacido no es capaz de entender el evangelio. No puede. Bien. La idea de que ese niño, por ser bautizado, es colocado en la comunidad del pacto y que incluso se debe asumir una regeneración presuntiva, es una doctrina reformada, en base a la fe vicaria de los padres que trajeron a ese niño para ser bautizado. También es un error doctrinal. Ahora, para que usted entienda, bautismo vicario por los muertos significa que usted puede salvar a otra persona mediante el bautismo de una persona que está viva. ¿Entendió eso? Muy sencillo, ¿verdad? Ahora, lo que quiero que usted entienda es que Pablo no está hablando aquí de esa enseñanza herética, no está hablando aquí del bautismo vicario por los muertos. Porque esa enseñanza es un ataque directo a la doctrina esencial del evangelio. Y es que toda persona tiene que recibir salvación en esta vida. Y como dice el libro de Hebreos, está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y la Biblia es clara cuando dice que toda persona, dependiendo de su relación con Jesucristo, al partir de este mundo va a ir directo o a la presencia eterna de Dios o al castigo eterno. No hay segundas oportunidades. No hay segundas oportunidades. La Biblia es súper clara. Hermano, lea la enseñanza de Jesús sobre el rico y Lázaro. Lázaro estaba allí en el seno de Abraham y el rico estaba diciendo, Señor, manda, permíteme regresar a compartirle a mis hermanos. No hay oportunidad, ¿verdad? No hay oportunidad de arrepentimiento, no hay oportunidad. Por tanto, el evangelio enseña que es imprescindible que toda persona escuche quién es Jesús, entienda quién es Jesús y reciba la gracia de Dios que Dios ha establecido a través de su Hijo. El mensaje del evangelio es que de tal manera amó Dios a este mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, que Dios vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice Juan que todo aquel que en Él cree no se pierde. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque ha rechazado al Hijo de Dios. Ahora, esa enseñanza del bautismo vicario es un ataque al corazón del evangelio. Y algo que notamos aquí es que Pablo no condena lo que está diciendo. No lo condena, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos interpretar este verso? ¿Cómo debe interpretarse este verso? Bueno, lo primero que quiero que usted entienda es que el bautismo no es un sacramento, como dice la iglesia romana, que imparte gracia salvífica. Eso es lo que enseña la iglesia católica romana. Que el bautismo es un sacramento que imparte gracia salvífica. O sea, la persona recibe salvación por ser bautizado. Por eso ellos bautizan a los niños. ¿Bien? Pero eso es un error. Bueno, un error no.
debo corregir mi expresión, hay errores teológicos. Eso es una herejía teológica. Nadie es salvo por bautizarse. ¿Entendió el punto? Nadie se salva por bautizarse. La Escritura no enseña que el bautismo pueda salvar a un vivo, pues mucho menos que pueda salvar a un muerto. Bien. ¿Qué es el bautismo? Bueno, el bautismo es una ordenanza. Fue Jesús quien la instituyó. Usted puede leer eso en Mateo 28, 19, cuando él dijo, vayan, hagan discípulos y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos aquellos que reciben a Cristo por la fe deben bautizarse. O sea, una persona que realmente ha recibido a Cristo por la fe, el mandato del Señor, la ordenanza del Señor, es que se bautice. Bien. Así que todo creyente fiel y obediente se bautiza. ¿Por qué? Porque en el bautismo lo que estamos haciendo es identificándonos con Cristo, como vemos en Romanos capítulo 6, versos 3 al 6. O sea, cuando usted se bautiza, usted está diciendo, yo he muerto a mi vieja vida, a mi independencia de Dios, a mi vida de rebelión contra Dios. He puesto a Cristo, he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Y ahora soy una nueva criatura en Cristo. Bien. Así que el bautismo está asociado, amado hermano, en primer lugar con el arrepentimiento. El arrepentimiento por nuestra vida de pecado y rebelión hacia Dios. Yo quiero que usted entienda, la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Todo hombre, toda la raza humana está bajo pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, toda persona que nace en este mundo está separada de Dios por el pecado. Porque Dios es santo. Y un Dios santo no puede tener comunión con el pecado. Bien. Entonces el bautismo está asociado en primer lugar con el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un dolor profundo. La convicción de que hemos vivido a espaldas de Dios, hemos vivido en rebelión a Dios, hemos vivido haciendo nuestra propia voluntad y violando la ley de Dios. En vez de amar a Dios, nos hemos amado más a nosotros mismos. Nuestros intereses, nuestras prioridades. Hemos querido vivir en nuestra propia libertad, ¿verdad? Pero no solamente es arrepentirse del pecado, es creer el mensaje del Evangelio. Es creer el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Dios se hizo hombre en Cristo. Dios se humanó. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él vino para revelarnos a Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino para llegar a Dios. La iglesia no te salva. El bautismo no te salva. Ni un hombre puede salvarnos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de la fe en Cristo que somos reconciliados con Dios. Porque hay un solo Dios y un solo, fíjense, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo, hombre. No es la iglesia, no es el pastor, no es un líder humano. Es Cristo. Es Cristo. Bien. Cristo vivió una vida perfecta y murió como nuestro sustituto. Para que todo aquel que recibe ese sacrificio por la fe, Dios lo perdona, le perdona todos sus pecados y le atribuye, le acredita, le imputa la perfecta justicia de Cristo. Así que es imprescindible que toda persona reciba a Cristo por la fe como Señor y Salvador. Fíjense, Salvador porque nos libra de la condenación por el pecado y Señor porque Él es el dueño de nuestras vidas. El dueño de nuestras vidas. En otras palabras, cuando usted realmente llega a ser cristiano, y esto es lo que quiero que usted entienda, cuando usted realmente llega a ser cristiano, usted anda en una novedad de vida. ¿Qué significa? Hay un nuevo estilo de vida que no es igual al estilo de vida que usted vivió antes de estar en Cristo. Si usted dice que es cristiano y usted sigue pensando, actuando y viviendo como vivía antes de escuchar el mensaje del Evangelio, usted no ha entendido el Evangelio y usted no es cristiano. Bien. Ahora, cuando un creyente se bautiza,
lo que está dando es un testimonio público de su fe. Está diciendo, yo me identifico con Cristo. Cristo es mi Señor y Salvador. Y yo estoy dando un testimonio público de que mi esperanza eterna está en Jesús. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Ahora, el punto de Pablo aquí, amado hermano, es que había algunos creyentes en Corinto que se estaban bautizando porque ellos fueron atraídos a la salvación por el testimonio de otros creyentes fieles que ya habían fallecido. O sea, habían creyentes que habían sido fieles al Señor y que sus vidas habían sido ejemplares y que su testimonio había impactado la vida de otras personas. De tal manera que esas otras personas que antes eran incrédulas llegaron a la fe, llegaron a recibir el Evangelio al ver la obra de Dios en el corazón de aquellas personas. Bien. Si los muertos no resucitan, si no existe ninguna esperanza eterna, amado hermano, y eso es lo que estaban diciendo los corintios, los creyentes de Corinto, ¿verdad? Si no existe ninguna esperanza eterna, si los muertos no resucitan, ¿qué propósito tendría entonces identificarse con una fe falsa? Si yo no creo que existe resurrección de los muertos, ¿para qué me bautizo? ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Entiende el punto? No tendría ningún valor, ningún sentido. La perspectiva de la vida eterna, la perspectiva de la resurrección y del reencuentro con nuestros seres amados, porque eso es lo que la Biblia promete, amado hermano. La Biblia promete que todos aquellos que estamos en Cristo, algún día estaremos en el reino de Dios, con nuestros seres amados. Y es por eso que, déjeme decirle, mi primera meta cuando yo me convertí, y cuando digo mi primera meta, quiero que entienda lo que voy a decir para que nadie se vaya a equivocar, fue predicarle el Evangelio a toda mi familia. Mi familia. Mis padres, mis hermanas, mi esposa, mi suegra. Mi familia fue mi primer campo misionero. Porque para mí es inconcebible que yo sea cristiano y que yo esté anhelando ir al cielo y que no me importe la condición espiritual de mi familia. Si tú tienes familiares que no son cristianos y tú no les predicas el Evangelio, yo dudo que tú seas cristiano. Discúlpame si estoy siendo muy fuerte, pero esa es mi convicción. ¿Por qué? Porque hay solamente dos perspectivas eternas. O vamos a la presencia de Dios, aquellos que estamos en Cristo, y todo aquel que está sin Cristo va al castigo eterno. Y obviamente eso no es lo que yo quiero para la gente que yo amo. Bien. La perspectiva de la vida eterna, de la futura resurrección y del reencuentro con nuestros seres amados, sin duda es una fuerte motivación para que las personas reciban, escuchan y reciban el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe? David, recuerda al rey David, ¿verdad? Después de pecar y todo lo demás, tuvo la experiencia terrible de ver morir a un hijo recién nacido. Yo creo que ningún padre está preparado para eso, ¿cierto? Lo natural, lo normal es que nosotros los padres muramos primero que nuestros hijos. David, después de la muerte de su hijo recién nacido, dijo así en 2 de Samuel 12:23. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué de ayunar? O sea, David estaba ayunando y estaba orando por la salud de ese niño, porque ese niño se salvara, se sanara, ¿verdad? ¿Por qué de ayunar? Podré hacer que vuelva.
fíjense la pregunta que hace, ¿podré yo hacer que vuelva? Note lo que dice después. Yo, ¿qué cosa? Iré a él, pero él no volverá a mí. O sea, David también tenía una perspectiva eterna. David tenía una perspectiva eterna. Y la convicción de que aún después de su muerte física, él se reuniría con su hijo en la resurrección. ¿Entendió eso? La confianza, la seguridad, la convicción de que habrá una futura resurrección. ¿Bien? Y que incluye a todos los creyentes de todas las épocas y también a los infantes, aquellos niños que murieron sin poder discernir, sin poder entender el Evangelio, también resucitarán y se reunirán a sus familiares en la resurrección. ¿Sabe? Yo creo que usted entienda, la resurrección es una de las mayores seguridades que Dios le da a los cristianos. Y la garantía de nuestra resurrección es el hecho de que Cristo ha resucitado. Bien. Así que la Biblia nos enseña que algún día, amado hermano, nuestros cuerpos físicos serán resucitados y serán glorificados. Y ese día nuestros cuerpos físicos glorificados se reunirán con nuestras almas y viviremos por siempre con Dios y con todos nuestros hermanos en la fe, en el reino eterno. Pero la resurrección no solo nos motiva a la salvación, sino también nos motiva al servicio. Vamos a ver eso en los versos 30 al 32. Dice el verso 30, y también, fíjense la pregunta que hace Pablo a continuación. ¿Por qué estamos en peligro a toda hora? ¿Por qué estamos en peligro a toda hora? Fíjense, la pregunta aquí es, quiero que se ponga en contexto, ¿verdad? Quiero que se ponga en contexto y entienda quién está hablando. La pregunta aquí es, ¿qué motivación tuvieron los apóstoles para sacrificarlo todo? Sacrificar todo, incluso sacrificar sus vidas físicas, si ellos no tenían esperanza de resucitar. ¿Por qué sacrificar todo? ¿Por qué sacrificar sus vidas por predicar una mentira? Fue la esperanza de la resurrección, fue el hecho de haber visto al Cristo resucitado. Recuerden, los apóstoles dijeron que ellos eran testigos de la resurrección. Ese fue el mensaje que predicaron al mundo. Ellos eran testigos de que Cristo había resucitado y en el nombre de Jesús fueron por todo el mundo predicando el Evangelio. Fue la esperanza, escuche bien lo que voy a decir, fue la esperanza de la resurrección la que motivó al apóstol Pedro a seguir predicando el Evangelio hasta que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo, porque dijo que él no era digno de morir como mismo había muerto su Señor. Pidió que lo crucificaran cabeza abajo, al revés. Bien. Fue la esperanza de la resurrección la que motivó a Santiago, el hijo de Zebedeo, y al apóstol Pablo a predicar el Evangelio hasta que ambos fueron decapitados por su fe. Fue la esperanza de la resurrección la que sostuvo a Judas, no a Iscariote, no el traidor, al otro Judas, y a Matías cuando fueron apedreados hasta morir. Fue la esperanza de la resurrección la que sostuvo a Mateo y a Tomás cuando fueron atravesados en múltiples ocasiones por unas lanzas hasta que ellos murieron. Fue la esperanza de la resurrección la que sostuvo a Andrés, a Felipe y a Simón, no Pedro el otro, cuando ellos también fueron crucificados.
Fue la esperanza de la resurrección la que sostuvo a cientos de cristianos del primer siglo, quienes murieron por proclamar: Jesucristo es mi Señor, no César. Jesucristo es mi Señor. Ellos fueron echados a las fieras, quemados vivos, pero tenían una perspectiva eterna. Ellos vivían confiados en la promesa que Cristo había dado de que todo aquel que en Él cree no morirá eternamente, porque Él es la resurrección y la vida. Todos ellos tenían una perspectiva eterna. ¿Cuál es tu perspectiva, amado hermano? ¿Tienes tú una perspectiva eterna? ¿Cuál es el propósito de sufrir por Cristo si no existiera resurrección? ¿Cuál es el propósito de estar aquí todos los domingos si no existiera resurrección? Por cierto, el hecho de que nos reunimos aquí cada domingo, lo que está diciéndole al mundo es que Cristo vive, porque la razón por la cual la iglesia se reúne el domingo y no el sábado es porque Cristo, nuestro Señor Jesucristo, resucitó el domingo. ¿Bien? El día del Señor. ¿Cuál sería el propósito de predicar el Evangelio y de ganar a otros para Cristo si no hubiera resurrección? Déjame decirte, si no hubiera resurrección de los muertos, entonces sufrir y morir por causa del Evangelio sería una locura. No tendría sentido. No habría propósito. No habría esperanza. El incentivo que tenemos los cristianos para soportar la traición de los falsos hermanos como Judas, el odio y los ataques de los enemigos, la persecución, la cárcel y aún la misma muerte física es la esperanza de que Cristo, nuestro Señor, ha prometido que todos aquellos que lo recibimos por la fe, algún día resucitaremos y estaremos con Él para siempre en el reino eterno. Un día nuestros cuerpos serán glorificados. Un día no tendremos más que lidiar con nuestra carne, con el pecado, con el dolor, con el sufrimiento, con la muerte. Un día estaremos adorando a Dios por la eternidad en gloria. Fue esa esperanza la que motivó a Jim Elliot, un joven misionero americano estadounidense, a arriesgar su vida. Imagínense, un hombre que vivía en este país, tenía todas podría haber hecho lo que quisiera, podría haber tenido todos los bienes materiales que hubiera querido, pudiera haber vivido como hubiera querido. Este hombre arriesgó su vida al ir a predicarle el evangelio a los indios Aucas en el Ecuador. Y allí fue asesinado por esos mismos a los cuales él les predicó el evangelio. Pero antes de irse, él escribió estas palabras: no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Déjame decirte algo, no importa cuánto tú te cuides, no importa cuánto ejercicio hagas, no importa cuánto vayas al médico, no importa, tú no puedes preservar tu vida tiene límite. Viniste con una fecha de caducidad incluida. ¿Entiendes eso? La Biblia dice claramente en el libro de Job que Dios ha establecido el límite de nuestros días. Bien. Ahora, al final de cuentas, nuestra vida física, y no estoy diciendo con eso que no te cuides, no estoy diciendo con eso que dejes de comer o que dejes de ir al médico, lo que estoy diciéndote es que si te cuidas solamente tu vida física y no cuidas tu vida espiritual, estás siendo insensato. Ese es el punto. Si alimentas tu cuerpo y lo cuidas para estar saludable físicamente, debes alimentar tu alma y velar por tu vida espiritual para estar saludable. De lo contrario es necedad. Bien. Jesús dijo en Mateo 10:39, el que
ha hallado su vida, el que ha hallado su vida, la perderá. O sea, aquel que se preocupa más por su vida física que por su vida espiritual, dice Jesús, la perderá. Y el que ha perdido su vida, note ahí, por mi causa. Por mi causa. ¿Qué cosa? La hallará. En otras palabras, Jesús está diciendo, si tú estás dispuesto a dar su vida por mí, aún morir por mí, ten la seguridad de que yo te doy vida eterna y que nadie te va a poder arrebatar de mi mano. Y vas a estar conmigo en las mansiones celestiales. Bien. Jesús está poniendo en contraste la vida física, la vida temporal, la vida en la carne, con el don de la vida eterna que recibimos por la fe en Él. Hermanos, son incomparables. Son incomparables. Yo quiero que usted entienda, aunque usted tenga la bendición de vivir 100 años, ¿qué son 100 años en comparación con una eternidad? Bien. El punto que quiero que entienda es que cuando usted está en Cristo, todo aquel que muere en Cristo tiene la seguridad de vida eterna. Y tiene la seguridad de que la muerte lo conduce a la presencia de Cristo. ¿Entiende eso? Nos conduce a la presencia de Cristo. Dice el verso 31, os aseguro, hermanos, por la satisfacción o gloria que siento por vosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjense, Pablo está hablando de aquí a los Corintios, ¿verdad? Recuerden, Pablo fue el que llevó allí el Evangelio. Y cuando Pablo estuvo en Corinto, él recibió una fuerte oposición, pero en realidad no recibió nada que amenazara su vida. Tuvo muchos enemigos allí. Sin embargo, no hubo nada que amenazara su vida. Sin embargo, esa no fue la experiencia del apóstol Pablo en cada lugar en los cuales él fue a predicar el Evangelio, ¿verdad? Esa no fue la experiencia de Pablo a todas las ciudades en las cuales él llegó ministrando como apóstol de Cristo. Fíjense lo que dice a continuación. Dice Pablo, que cada día estoy ¿en qué cosa? En peligro de muerte. Fíjense, ahora Pablo apela aquí no al testimonio de los apóstoles, sino a su propio testimonio personal. Recuerden quién era Pablo. Antes de ser Pablo, él era Saulo de Tarso. Un judío, un fariseo, un hombre que estaba tan lleno de odio por la iglesia que persiguió a los cristianos, consintió en la muerte de Esteban y no estando contento con que prácticamente habían logrado sacar a la mayoría de los cristianos de Jerusalén, pidió una carta a los líderes del Sanedrín para ir a perseguir a los cristianos a otras ciudades. O sea, este hombre era un enemigo acérrimo de Cristo, de la causa de Cristo, de los discípulos de Cristo. Bien, y Pablo apela aquí ahora a su testimonio personal. Un encuentro con el Cristo resucitado cambió la vida de este hombre y este hombre dejó de ser Saulo de Tarso y se convirtió en el apóstol Pablo, el hombre que más iglesias fundó. Bien. ¿Sabe? Pablo, desde el día que Pablo se convirtió, empezó a predicar el Evangelio. Y Pablo puso en peligro su vida prácticamente todos los días por predicar el Evangelio. Vida en peligro. A veces nos da miedo predicar a la gente porque tenemos miedo de la manera en que va a responder. Ay, yo no sé cómo va a responder. Ni siquiera estamos viviendo en un país donde hay una gran persecución, ¿verdad? Usted dice, bueno, está predicando en un país musulmán. Bueno, es un riesgo. Pero tener miedo de predicar el Evangelio en este lugar y tener miedo porque la manera en que alguien va a responder. Pablo
puso su vida en peligro diariamente por predicar el evangelio. ¿Sabe? Mucha gente piensa que predicar el evangelio es bonito y que nada más... La gente se fija muchas veces y piensa que el trabajo del líder, del pastor y lo demás es nada más lo que ve el domingo, ¿verdad? La corbata, no sé qué. Y sobre todo, lamentablemente, con la concepción que hay en América hoy, que el evangelio es el evangelio de la prosperidad. Y la mayoría de los pastores son de esos pastores que viven esos falsos pastores, obviamente, viven en mansiones lujosas y tienen millones y andan viajando en jet privado. Pero yo quiero que tú entiendas, ser un siervo genuino de Cristo, eso no son siervos de Cristo. ¿Quieres ver lo que es un siervo genuino de Cristo? Lee conmigo en 2 Corintios 11, 23 al 29. Ahí vas a ver lo que es un siervo de Cristo. Este era un siervo de Cristo. Ninguno de esos hombres que andan en jet privado y que andan con trajes de $5,000 y que andan en mansiones y que son genuinos siervos de Cristo. Pablo era un siervo de Cristo. Escucha su testimonio. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de saltadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos. 27, en trabajo, fatiga, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y en desnudez. ¿Sabe? Esa es la vida de un pastor. Esa es la vida de un líder cristiano. ¿Por qué Pablo arriesgaría su vida a morir diariamente? ¿Por qué Pablo tendría que pasar todas esas cosas? ¿Por qué sufrir todo ese dolor? ¿Por qué experimentar todas estas cosas? Si él no hubiera estado convencido de que realmente había una resurrección. ¿Por qué Pablo estuvo dispuesto a soportar la cárcel, los azotes, ser apaleado, ser apedreado y finalmente ser ejecutado? Porque Pablo fue ejecutado. ¿Por qué? Si Pablo no tuviera una esperanza de resurrección de los muertos. Si no fuera así, si no hubiera habido resurrección de los muertos, Pablo habría arriesgado toda su vida por nada, por una mentira, por un engaño diabólico. Y lo mismo hubiera sucedido con el resto de los apóstoles. Ahora, ¿qué hombre, qué persona en su sano juicio está dispuesto a hacer algo así? A sufrir todo este dolor por promover y por predicar una mentira. Verso 32. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, fíjense, Pablo pone un ejemplo específico, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿debemos tomar esta afirmación de manera literal? Hubieron muchos cristianos, déjenme decirle, si usted lee el libro de la historia de los mártires, se va a dar cuenta de que uno de los entretenimientos favoritos que había en aquella época, en los primeros siglos, era llevar a los cristianos al circo romano. Y allí los echaban a las fieras, leones, hienas. Y las personas que estuvieron presentes describen con horror cómo se oían los huesos crujir cuando las fieras los mordían. Déjeme decirle, fue esa experiencia la que llevó a muchos creyentes a convertirse, a muchas personas a los pies del Evangelio, al ver la fe de aquellos creyentes, al ver la convicción de aquellos creyentes, los horrores.
Ahora, ¿estuvo Pablo? ¿Existe alguna evidencia de que Pablo luchó literalmente con fieras en Éfeso? Bueno, no tenemos evidencia de que realmente él hubiera luchado con fieras en Éfeso. Así que es mejor asumir que Pablo está hablando aquí de manera metafórica, ¿verdad? Pablo no luchó con fieras, pero sí luchó porque hubo una multitud inmensa que fue puesta en su contra por un hombre que vendía estatuillas, que vendía ídolos, ¿verdad? Usted puede leer eso en Hechos 19, 23 al 34. Este hombre vendía estatuas de Diana, de los Efesios, ¿verdad? Y este hombre puso a la multitud en contra de Pablo porque el negocio de las estatuillas se le estaba acabando, porque al llegar el evangelio la gente se daba cuenta que el verdadero Dios no puede ser adorado mediante un ídolo. La Biblia prohíbe la adoración a los ídolos. De hecho, la Biblia prohíbe cualquier tipo de adoración que no sea la adoración en espíritu y en verdad. Bien. El punto, amado hermano, es que Pablo está poniendo un ejemplo de sus muchas experiencias en las cuales su vida corrió peligro de muerte. Y Pablo pregunta que si él ha puesto su vida en peligro diariamente por la causa de Cristo. Dice, fíjense la pregunta que hace Pablo a continuación. ¿De qué me aprovecha? Si Cristo no resucitó, si la resurrección de los muertos es una mentira y yo he hecho todo esto, ¿de qué me aprovecha? ¿Qué propósito puedo tener con esto? ¿Qué gano con predicar el evangelio si el evangelio no es cierto? Bien. Escuche lo que dice a continuación. Porque si los muertos no resucitan, oiga lo que él dice, comamos y bebamos, que mañana, Pablo cita aquí, amado hermano, Isaías 22:13, donde dice, sin embargo, hay gozo y alegría, matanza de bueyes y de huello de ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. La resurrección significa esperanza. ¿Entiende eso? La resurrección significa esperanza. ¿Por qué una madre es capaz de aguantar el dolor de parto? ¿Qué es lo que hace que una mujer esté dispuesta sabiendo que va a doler? ¿Sí o no? Yo nunca he parido, obviamente, porque no soy mujer. Pero todas las mujeres que están aquí, que han parido, saben que duele. Y yo he visto la mía 2 veces. La acompañé ahí mientras tenía el dolor de parto. Y créanme, doy gracias a Dios porque nací varón. Porque si hubiera sido hembra, nadie hubiera tenido hijo conmigo. Dice mi mujer que eso es porque pienso como hombre. Claro. Pero el punto que quiero que entienda es que la mujer está dispuesta a atravesar ese momento, ese tiempo de dolor, por la expectativa que después del dolor viene el gozo, la alegría de tener un hijo. Y es el gozo y la expectativa la que la anima, la capacita, le da fuerza para sufrir el dolor. Porque el dolor es temporal. El gozo de tener ese hijo va a durar por más tiempo. ¿Entiende el punto que estoy haciendo? La resurrección, amado hermano, significa esperanza para usted y esperanza para mí. Pero la ausencia, escúcheme bien, la ausencia de resurrección significaría, amado hermano, que no tenemos esperanza en esta vida. Significaría, por el contrario, desesperanza. Y cuando hay desesperanza, la desesperanza engendra disipación. Disipación. ¿Ok? Barrett afirmó, quita la resurrección y todos los estándares morales colapsan. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero que entienda? Si la vida termina con nuestra muerte física, o sea, si cuando usted y yo muramos, hasta ahí llegó la vida y no hay nada más después de eso, entonces, y eso es lo que dicen los incrédulos, ¿por qué no vivir la vida disfrutando de todos los placeres de la carne? ¿Por qué no darme todos los gustos en vez de estar sufriendo por el evangelio? Bien.
Y esa es la razón por la cual los incrédulos viven como viven. Porque los incrédulos creen que no hay juicio. Los incrédulos creen que el final es la muerte física. Por tanto, si esto es todo lo que hay, pues vamos a disfrutar, ¿verdad? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Vamos a fiestar y a hacer todo lo que podamos en esta vida. Esa es la manera de pensar de los incrédulos. Los incrédulos no creen que llegará el día en que todos ellos tendrán que comparecer ante el trono de un Dios que es santo, santo, santo. Y tendrán que dar vida por cómo vivieron. Los incrédulos no tienen perspectiva eterna. No tienen perspectiva eterna. Pero si tú eres cristiano, tú y yo tenemos una perspectiva eterna. Escucha la exhortación que hace el autor de Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Soportó la cruz. ¿Entiende eso que está diciendo ahí? Por el gozo puesto delante de él. Eso fue lo que lo animó a soportar la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús perseveró ante la prueba de la cruz para recibir la alegría de cumplir la voluntad de su Padre y la exaltación a la gloria por el Padre. Fue esa expectativa la que lo sostuvo en la prueba, en el dolor, en el sufrimiento. Fue la anticipación de su resurrección y de regresar de nuevo a su posición de gloria con el Padre, la que sostuvo a nuestro Señor a sufrir el dolor más grande que ha sufrido un hombre, la cruz, en la cual Él llegó a padecer incluso el abandono del Padre por ti y por mí, para que tú y yo no tuviéramos que padecerlo. Amados, la esperanza de la resurrección hace que todos nuestros esfuerzos, que todos nuestros sacrificios en la obra del Señor valgan la pena. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor recompensará y que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice 1 Corintios 15:58. Me quedan 5 minutos. Finalmente, vamos a ver que la resurrección nos motiva a la santificación. La resurrección nos motiva a la santificación. Dice Pablo, verso 33, no os dejéis engañar. ¿Lo veis? ¿Lo ve conmigo, sí o no? No se me duerman, por favor. Me quedan 5 minutos nada más, no se preocupen. Les prometo que en 5 minutos termino. No se dejen engañar. ¿Sabe? Esta es la segunda vez que Pablo le hace una advertencia como esta a los corintios. Y déjame decirte, yo les voy a hacer una advertencia. No se dejen engañar. Hoy se dice que si usted estoy usando el lenguaje que usan hoy, si usted ha aceptado a Cristo por la fe, usted puede vivir como quiera y usted es salvo. Eso es una mentira. Bien, cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él cambia nuestras vidas y hay una transformación total. Nadie puede ser cristiano y vivir como inconverso. ¿Entendió eso? Pablo dice, no se deje engañar. Y esta es la segunda vez que Pablo hace esta advertencia a los corintios. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9, Pablo le advirtió a los corintios que no se adaptaran al estilo de vida inmoral de los mundanos. O sea, no vivan como vive el mundo. Un creyente no vive como vive el mundo. ¿Por qué? Pablo lo dice claramente. Dice, los incrédulos no heredarán el reino de Dios. ¿Entendió eso? Si usted está viviendo como los incrédulos, la Biblia es clara, no heredará el reino de Dios. ¿Bien? Ahora les advierte que no acepten ninguna enseñanza que niegue
la resurrección. ¿Por qué? Pablo dice claro, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Fíjense, es tener una perspectiva eterna y es tener esperanza de resurrección lo que nos motiva a nosotros a intentar vivir en esta tierra una vida más piadosa, una vida más santa, una vida más como Cristo. Es el hecho de tener nuestros ojos puestos en esa promesa de resurrección la que nos motiva a tratar de vivir como Cristo. ¿Comprende el punto? Saber que algún día estaremos con el Señor y disfrutaremos con Él para siempre debería motivarnos a ser más como Cristo. Fíjense, Pablo les advierte a los corintios que no acepten ninguna enseñanza que niegue la resurrección. Bien. Tener una perspectiva eterna debe conducirnos a una vida más piadosa y debe también conducirnos a anhelar una mayor madurez espiritual, a conocer más de Cristo, a conocer más qué significa estar en su reino eterno. Bien. Como vimos en el verso 32, negar la resurrección destruye el incentivo tanto para el servicio como para la santificación. Cuando una persona no tiene motivación a servir a otros creyentes, algo está mal. Recuerden, Jesús nuestro Señor dijo que Él había venido a esta tierra ¿a qué? A servir y no para ser servido. El cristiano es un siervo. Y no estoy diciendo los líderes, estoy diciendo el cristiano es un siervo. Los cristianos, Dios nos dejó en esta tierra para servir. Servir a nuestros hermanos de la fe, servir debe ser un estilo de vida para todo cristiano. Pero ¿por qué molestarse en servir? ¿Por qué molestarse en servir al Señor? ¿Y por qué molestarse en servir a otros en su nombre? ¿Y por qué ser santo? ¿Y por qué ser puro si no hay resurrección? Pablo dice aquí, fíjense, y esta es la advertencia, la palabra compañía que usa Pablo aquí es un término griego, homilía, y significa una asociación de personas, o sea, se refiere a personas que son del mismo grupo, porque el término homo significa lo mismo, ¿bien? O sea, lo que Pablo está diciendo aquí significa que puede ser malas conversaciones o malas compañías. Y el punto es que va unido, porque al final de cuentas las malas compañías traen malas conversaciones. ¿Bien? O sea, lo que quiero que entienda es que los corintios estaban escuchando algunas enseñanzas incorrectas y estaban teniendo relación estrecha, íntima, personal con personas incorrectas. Y esta relación con estas personas incorrectas y el exponerse a sus enseñanzas falsas fue la que tuvo consecuencias negativas. Bien, déjeme decirle, si usted está exponiéndose diariamente a ciertas cosas, eso va a traer consecuencias. Si usted se pone a escuchar el canal Enlace todos los días, déjeme decirle, usted está abriendo la puerta del infierno todos los días en su casa. Bien. Es imposible que usted se asocie con personas corruptas regularmente y que usted no se contamine por su estilo de vida. Que no se contamine por sus ideas, con sus hábitos, ¿verdad? Fíjense, el contexto aquí implica que esas malas compañías eran las que le estaban dando esas enseñanzas teológicas heréticas. O sea, estamos hablando de falsos creyentes, personas que no tenían la misma fe y que le estaban enseñando cosas que no eran doctrinalmente saludables. Bien, y eso estaba llevando a los corintios. Recuerden, en Corintios llegaron una serie de maestros falsos y eso estaba llevando a los corintios a comportarse de una manera pecaminosa. Bien,
¿Por qué? Déjeme decirte, lo que el comportamiento, tu comportamiento, escúchame bien lo que estoy diciendo, hermano, tu comportamiento es resultado de lo que tú crees. Lo que tú crees determina cómo tú te comportas. Bien. Cuando tienes falsas creencias, vas a tener un comportamiento que no es el que Cristo quiere para ti. Y es eso lo que Pablo está advirtiendo aquí. Bien, es eso. Si no tenemos una perspectiva eterna, nuestra manera de actuar y nuestra manera de pensar va a ser influida por cualquiera y vamos a tener un estilo de vida que deshonre a Dios. Bien. Como cristianos, usted y yo somos llamados a tener una perspectiva eterna. Y es por eso que Pablo les advierte al final, en el verso 34, sed sobrios como conviene y dejad de pecar. ¿Lo ve ahí conmigo? Verso 34, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Fíjense, Pablo claramente lo dice, algunos no tienen conocimiento de Dios. ¿Qué significa? Esa gente no son creyentes genuinos. Algunos son maestros, quieren enseñar la Biblia, pero no son maestros genuinos. No están enseñando la palabra de Dios. Y sabe, los verbos aquí están en imperativo. El apóstol les ordena que cesen de participar en el pecado. Que no se dejen influenciar por aquellos falsos maestros que están dentro de la iglesia y que salen de la iglesia y que están engañando a los creyentes. Porque ellos no conocen a Dios. Y el punto que quiero que entienda es el poder inmenso que tiene la resurrección y esta maravillosa enseñanza. Fíjense, qué mayor motivación usted y yo podríamos tener para ir a Él, o sea, para recibir a Cristo, para que perdone nuestros pecados, para servirle y para servirle, que tener la garantía y la seguridad de que si usted recibe a Cristo, usted tiene vida eterna y que algún día estará con Él en la gloria eterna. Te invito a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es clara y nos enseña que debemos tener una perspectiva eterna y que este mundo, que nuestra vida física no es el final de la existencia, sino que al partir de este mundo estaremos contigo por la eternidad. Y tú has prometido, Señor, que vas a preparar un lugar para cada uno de nosotros, tus hijos. Y has prometido recompensas para aquellos que te sirven fielmente. Señor, ayúdanos a tener como cristianos esa perspectiva eterna. Que nuestros ojos estén en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestras mentes estén en las cosas de arriba y no en la tierra. En las cosas eternas, no en las temporales. Y que nuestra prioridad sea vivir para tu gloria, servirte, honrarte con nuestras vidas. Recibe nuestra adoración y recibe nuestra gratitud por todo lo que has hecho por nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén y amén.